Durante la percusión, pues esto implica dar golpecitos o golpes con uno o varios dedos sobre una superficie corporal con el fin de obtener unos sonidos. El tono de la percusión sobre el aire es intenso, menos intenso sobre líquidos y leves sobre zonas sólidas, ¿sí? Los dedos pues actuarán como martillo para producir las vibraciones y producir el sonido, y estos sonidos son característicos porque van a ser timpánicos o hiperresonantes o resonantes o mates o planos. ¿Tá? En realidad no indagué, no ondé sobre eso porque normalmente nosotras no lo hacemos. Siempre lo hace la NERS o lo hace el médico tratante, ¿tá? Porque eso es un examen físico que ustedes obviamente deberían de conocer, pero en realidad lo aplican ellos dos, nada más. Y la auscultación, pues bueno, consiste en escuchar los sonidos producidos por los órganos del cuerpo y se utiliza el estetoscopio, que vamos el sonido, el timbre, la duración y la calidad. Eso también lo hace el médico. Bueno, después de realizar el examen físico segmentario, ¿qué es lo que vamos a revisar? El paciente se va a hacer el examen físico de la cabeza a los pies. Por eso se llama céfalo caudal. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a revisar en la cabeza? Presten atención, por favor. Esto en realidad es lo que ustedes tienen que llenar en su hojita cuando los evalúan. ¿Qué vamos a revisar en la cabeza? Bueno, si el paciente tiene algún tipo de dermatitis, empezando por el cuero cabelludo, si tiene abundante cabello, si el cabello está seco, si tiene residuos, si tiene algún tipo de parásito, o sea, si tiene piojo, que es la pediculosis, si tiene una buena higiene del cabello. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos pacientes que tienen deterioro cognitivo o que tienen problemas de droga, que su familia o ellos en algún momento pagan una mutualista, ¿verdad? O que están en el hospital público, ingresan y resulta que la persona, ¿verdad? Depende del estado que esté, nunca te dijo nada, pero resulta que el señor tiene miasis en la cabeza. Y la miasis son gusanos. ¿Y por qué tiene gusanos en la cabeza? Porque en algún momento se la rompió y no se dio cuenta porque nunca se lava el cabello, o se rascó y se le paró una mosca y bueno, se le contaminó, o tiene piojos y bueno, ¿sí? ¿Me explico hasta ahí? Hola, gente. Sí, Sí, profe, sí, sí, sí. perfecto. Sí. Bueno, está. Y obviamente por orden, si vamos bajando del cráneo, ¿verdad? Lo que es la base del cráneo, el cabello, para acá, que es lo más próximo que tenemos luego, las orejas y los ojos. Entonces, obviamente, pues tienen que valorar eso. Si los ojos tienen secreciones, si están enrojecidos, si tiene algún tipo de edema palpebral, que es de los párpados, edema palpebral, o si tiene algún tipo de hematoma de cerca de la órbita ocular, esto es lo que llaman órbita ocular, toda esta es la cuenca del ojo, ¿está? ¿Verdad? Si tiene alguna herida frontal o algún traumatismo en lo que es la región frontal o parietal, occipital, o lateral, ¿verdad? Si en los oídos pues tienen algún tipo de lesión, si tienen sangre, si tienen otorragia, ¿tá? Si tienen mala higiene de los oídos, si tienen un tapón de cera, si el paciente escucha o si tiene una hipoacusia severa, ¿sí? Después de valorar eso del oído, pasamos pues obviamente a la parte de la nariz y la parte de la boca, que es el resto de la cara, ¿tá? Entonces las narices, y bueno, si están hipertróficas, o si tienen una simetría normal, si tienen algún tipo de traumatismo, si tienen epistasis, que es el sangrado por la nariz, ¿tá? Si tienen hipersecreción, ¿verdad? De las mucosas, o sea, si tienen moco excesivo y lo tienen tapado, igual que en la boca, hay personas mayores como el que me llegó ayer, que el señor, obviamente por su deterioro cognitivo, tiene un trastorno de glutorio, obviamente no maneja secreciones y cuando me llegó al servicio estaba saturando 80 y resulta que era que el señor dentro de la boca lo que tenía era un taco así de moco, ¿verdad? De gleras espantosas que obviamente no podía pues ni escupir ni tragársela. Entonces lo tuve que aspirar, ¿está? Entonces es importante saber eso, que mantenga una buena higiene dental, que la lengua no esté seca, que no haya lesiones dentro de la cavidad oral como una gingivitis o como
si tuviera candidiasis oral, que son esas lesiones blanquecinas por el hongo que yo les expliqué, ¿verdad? Mal olor dentro de la boca, etcétera. ¿Sí? Todo lo que sea de la parte oral. Si tiene prótesis dental, si sus dientes son naturales, etcétera. Luego pasamos a la parte del cuello. ¿Sí? Entonces, en la parte del cuello tenemos que visualizar si no tiene ningún tipo de traumatismo, si no tiene bocio, si no tiene alguna adenopatía, o sea, si no tiene inflamación de los ganglios linfáticos, ¿verdad? Si tiene movilidad natural, si no está rígido, etc. Si no tiene dolor cervical. Luego de eso pasamos a la parte torácica. Entonces, en la parte torácica, pues vamos a ver si el paciente pues respira de manera normal, ahí es donde vamos a ver las respiraciones, si el tórax está simétrico, si está expansible, ¿verdad? Si no está doloroso, eso lo tenemos que ver. Si el tórax no tiene ningún tipo de herida quirúrgica o de herida traumática que se le haya causado al paciente, algún tipo de quemadura, enrojecimiento, porque cuando llegamos al tórax como tal, al tórax y al abdomen, no solamente vamos a revisar pues, el funcionamiento torácico y abdominal, sino que también tenemos que revisar las condiciones en las que está esa piel. ¿Sí? Si no tiene eritema, si no tiene dolor, si está simétrico, si no tiene hematomas, si no tiene prurito o algún tipo de enfisema, o sea, todo lo tenemos que ver, ¿sí? Cuando luego dejamos de ver eso, pues obviamente llegamos a la parte del abdomen y en el abdomen vamos a visualizar que no esté globoso, que no esté expandido, expandido, o distendido, perdón, que no esté distendido, que no esté doloroso la palpación, que esté depresible, ¿qué más? Que tenga los ruidos hidroaéreos presentes, que el paciente te diga que bota gases o que por lo menos moviliza, eso también se lo tienes que preguntar, que no tenga hematomas, que normalmente si es un paciente que recibe Clexane, recuerden que el Clexane es una medicación, un anticoagulante que va de manera subcutánea, o si el paciente es diabético y recibe insulina cristalina, que también es subcutánea, obviamente algunos van a presentar pues especie de hematomas por el pinchazo, ¿está? Porque normalmente esos pacientes pues tienen una fragilidad capilar que con cualquier pinchacito, cualquier golpecito, pues obviamente van a desarrollar un hematoma o un eritema, ¿está? Y bueno, posterior a eso, la espalda, pero eso en realidad va en conjunto cuando revisas la parte torácica, y las extremidades, que vamos a revisar de los brazos. Bueno, que estén funcionales y de las piernas, que estén ambos funcionales, que el paciente tenga fuerza y tonicidad muscular en ambos, que los pueda mover de manera normal. Así podemos clasificar si tiene hemiparesia, paraplegia, hemiplegia, lo que sea, ¿sí? O parestesia, etcétera. Que vamos a ver si tiene vía periférica. Si la vía periférica está permeable, si la vía periférica tiene signos de flebitis o no los tiene, si está bien ubicada, si está en el pliegue o en qué parte del brazo está, si está en la mano, si está en una articulación, si está en el antebrazo, si está en el brazo. Y en las extremidades inferiores, y que si tienen edema. Y en las extremidades inferiores lo mismo, si tiene edema, si tiene alguna vía periférica, porque a veces se caracterizan vías periféricas en los pies. ¿Qué más? Que tengan cambios de coloración distal en los dedos, tanto en las manos y en los pies, o sea, que no tenga cianosis y que tenga un llenado capilar menor a 3 segundos. Que vamos a revisar. Bueno, la piel, si está reseca, si tiene turgencia, si tiene signo de Godet, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Si la piel está reticulada. Están escribiendo todo lo que les estoy diciendo. Casi. Sí. Sí, señora. Bueno. Ya me agarré tendinitis. Y los genitales, que es la última parte, bueno, los genitales se revisan. Si están con buena higiene, si el paciente movilizó o orinó, si tiene algún tipo de dispositivo, si tiene una sonda vesical, o si tiene una cistostomía o una talla vesical, eso hay que revisarlo. Si tiene edema con respecto a los hombres, si tiene edema escrotal, ¿verdad?
o testicular, eso es importante. Si tiene alguna herida, alguna úlcera, algún acceso, porque de hecho aquí no sé por qué desarrollan tanto accesos perianales, pero eso abunda demasiado. Entonces es importante saber si la curación está bien, si no está bien, si tiene accesos, si está limpio, si no está irritado, si no tiene una dermatitis atópica en los genitales, si no tiene cándidas en los genitales, ¿sí? Por el pañal, por el uso del pañal, si no tiene una úlcera por presión en la parte posterior de la cola, en la región sacra o en las nalguitas, eso es importante saberlo. ¿Va? Bueno, seguimos. ¿Qué vamos a evaluar nosotros entonces en el sistema neurológico? Pues empieza al tener el primer contacto con el usuario basado en respuestas verbales, movimientos y sensaciones. El nivel de conciencia es el índice más sensible y más confiable de la función cerebral. Eso nosotros lo vamos a valorar de manera automática. Eso se valora desde el momento en que usted entra por esa puerta y dice buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que quiera, ¿sí? Porque obviamente el paciente va a responder. Aparte de eso, usted le va a decir cómo está, te va a decir qué bien, le vas a asegurar el nombre de nuevo, o sea, confirmarse, le dice, ¿cuál es su nombre? Y él te va a decir, ¿sí? Y obviamente tú lo vas a comparar con lo que tienes escrito. Entonces eso te va a dar a ti que el paciente, pues por lo menos esté orientado en tiempo, espacio y persona, ¿está? Luego de eso va a depender, pues, el nivel de conciencia. Si el paciente está lúcido, depende de lo que te diga. El paciente está lúcido, que está bien orientado en tiempo y espacio, o sea, que sabe quién es, dónde está ubicado, sabe que está en el hospital, sabe que tiene una enfermedad, tiene una conversación clara contigo y bastante coherente. O pacientes que están vigiles, que son ojos abiertos, pero no responden mucho a las órdenes o responden y responden cualquier otra cosa, que es cuando el paciente está confuso o cuando el paciente pues no está consciente ni en tiempo, ni espacio, ni persona, pero tira los brazos, se quiere bajar de la cama, se quiere sentar y tú le dices, pero venga, no quédate sentado. Y él no te entiende porque en realidad está en otro mundo. Entonces son pacientes que están confusos, excitados, o pacientes que están con tendencia a la somnolencia, que de repente están medio conversan contigo o te dicen tres cosas y de repente se quedan dormidos y todo así como que, pero bueno. O con tendencia al sueño, que son pacientes que día y noche están dormidos. No comen, no nada, o sea, se hacen pipí solo y tú los mueves, los cambias, los bañas y siguen dormidos. ¿Está? Están pacientes en coma, que son pacientes que no responden pues a ningún estímulo, que es la mayor de las veces pues son pacientes que están en la terapia, y el coma reactivo, que son pacientes que están en la terapia también, pero que responden a estímulos dolorosos. ¿Está? Esos tienen que estar pendientes porque lo primero que colocan durante su valoración es paciente en su unidad, lúcido, ventilando al aire, tolerando todas las funciones que normalmente hace la persona. ¿Sí? ¿Van claras hasta ahí? Sí. Está. Sí. Con respecto a las pupilas, se las puse porque es importante saber el tamaño, ¿verdad? Y la dirección de las pupilas, porque eso te dice a ti si la persona tiene un daño cerebral o neurológico. Entonces, las pupilas son normorreactivas, que es la parte normal, que es cuando se abren y se cierran, o se dilatan y se contraen de manera espontánea con el reflejo de la luz. O sea, si usted está en un cuarto oscuro, lo más probable es que tenga las pupilas dilatadas. Y si usted está en un espacio con luz, como por ejemplo con el sol, obviamente su pupila va a estar contraída, va a estar pequeña. ¿Sí? Las pupilas isocóricas son pupilas que tienen el mismo tamaño. De hecho, aquí se las puse en la imagen, que es la parte normal, o sea, tenemos las pupilas del mismo tamaño siempre, y las pupilas mióticas son un diámetro disminuido, o sea, es cuando están más contraídas de lo normal. Y las pupilas midriáticas es el diámetro que crece, o sea, es cuando están totalmente dilatadas. Y las pupilas anisocóricas es cuando hay una deformidad en el tamaño o una diferencia entre una pupila y otra pupila. ¿Y qué te puede decir eso? Que hay un daño cerebral, un tromboembolismo cerebral o una enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Cuando tienes midriasis es porque tienes falta de oxígeno o intoxicación por alcohol o alguna sustancia de droga. De hecho, las pacientes cuando mueren, las pupilas se ponen midriáticas, ¿sí? Y cuando los pacientes están en estupor después de una convulsión,
también quedan con las pupilas midriáticas por un rato. Ok. ¿Sí? Y la miosis, pues también puede ser por intoxicación de insecticidas o intoxicación por drogas. Depende del tipo de la droga. ¿Sí? Si las drogas son ay, se me olvidó. Adrenérgicas ay, se me olvidó. Bueno, whatever. O sea, si no son drogas que te excitan mucho o son drogas que te bajan un montón. Se le puede decir mitótica y miótica, de las dos maneras. ¿Qué? Se le dice pupilas mitóticas o mióticas. Bueno, aquí le pusieron mitóticas, pero yo le digo mióticas. Ah, se puede decir Porque de en las dos realidad es maneras. miosis. Ah, Sí. claro. Está. ¿Sí? Y, Eso. ajá. ¿Y qué más? Y bueno, las pupilas normales, pues que normalmente deberían de medir 2 milímetros de diámetro. Listo. Entonces, con respecto al movimiento, pues tenemos varias, que sería la paresias, que es la ausencia parcial del movimiento voluntario, debilidad de los músculos y puede ser reversible. La hemiparesia, que es la mitad del cuerpo sin movimiento, como el señor que está caminando por ahí. ¿Lo ven? Sí. Bueno. En realidad ese señor tiene una hemiparesia. ¿Por qué? Porque en realidad las piernas le funcionan, pero tiene dificultad para moverlas. ¿Ves? Ajá. La parestesia, que es ese hormigueo, que de hecho nosotros también lo presentamos cuando nos sentamos mal o tenemos una mala perfusión por la posición en la que estamos de las piernas o de los brazos. Y la plegia, que es la parálisis total e irreversible de cualquier parte del cuerpo. Y la hemiplegia, cuando es la mitad del cuerpo paralizada, ¿sí? Puede ser la mitad inferior, la mitad superior, o la cuadraplegia, que es totalmente los 4 miembros, ¿sí? Tenemos también, dime. Usted sabe que mi abuelo, a mí me dijeron que había tenido una hemiplegia, pero él caminaba. Entonces O sea, no es una tenía el brazo que no lo movía, porque él se había dejado estar, pero él se mantenía de pie. O sea, tenía su parálisis en la mitad del cuerpo, su dificultad, pero a mí me habían dicho que era una hemiplegia, no una hemiparesia. No, pero en realidad, mira, si el cuerpo no se mueve la mitad y está totalmente irreversible y va a quedar así, ¿verdad? O sea, si el paciente se mueve, camina, pero camina con dificultad porque obviamente tiene una hemiparesia, que es la parte de la mitad del cuerpo dormido, esas a veces pueden ser reversibles como puede ser que no. Pero sigue siendo hemiparesia. Ahora, si el paciente, por ejemplo, los pacientes que están en silla de ruedas, que tuvieron una lesión de la columna o tuvieron algún problema, que no van a caminar ni porque quieran, o que las manos no les sirven, pero ni siquiera para levantar nada, eso ya es una hemiplegia o una plegia, ¿verdad? Puede ser de un miembro, de uno de los miembros, o puede ser de la mitad del cuerpo. Pero obviamente no va a ser la función que hace ese señor ahí. Eso es imposible. Claro, mi abuelo estaba así. Claro, porque tiene una hemiparesia, porque me imagino que hizo un accidente cerebrovascular. Hizo un ACV o algo. Eso fue un pico de presión que le Claro, vino. hizo un ACV. Una ACV. Claro, hizo un ACV por una hipertensión arterial y le quedó así. Sí, él quedó así. Exacto. Bueno, después tenemos el dolor, ¿verdad? Que el dolor, pues lo pueden valorar con el acrónimo de Atiliev, que es la aparición, el tiempo de duración, la intensidad, la localización, la irradiación, la evolución, el fenómeno desencadenante, ¿sí? O lo podemos valorar con la escala del dolor, de la valoración analógica. Escala de valoración analógica se llama así, que es cuando nosotros le decimos del 0 al 10 cuánto es el dolor. O sea, clasifique el dolor. 0 es, o sea, 1 es la mínima y 10 es la máxima. Entonces ya están a decir, ¿sí? Y posterior a eso, pues tú tomas la decisión si poner el analgésico, si adelantárselo o si cambiárselo por otro, porque supongamos que ya le dieron una medicación anterior, ¿sí? Por favor, no se les olvide eso. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo del oído, el tamaño del oído, la mucosa oral, el cuello, etc.
La piel, bueno, la piel es algo importantísimo que ustedes tienen que valorar porque, como todos sabemos, pues la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Y bueno, ¿qué vamos a valorar? Pues el color de la piel, de las mucosas de las conjuntivas, que estén rosadas, que estén bronceadas, que estén de un color, normocoloreadas, de hecho se ponen así, normocoloreadas. Y si están anormales, pues van a presentar palidez, ictericia o cianosis. La pigmentación de la piel, bueno, conforme a la piel del usuario, de su etnia, pues obviamente va a tener una coloración de piel normal. La turgencia de la movilidad puede ser que esté lisa, elástica y flexible, o tensa y difícil de mover y estirada y delgada. Normalmente la turgencia se va a ver cuando los pacientes están deshidratados, que es cuando nosotros estiramos la piel de esta manera y ella tarda más de 3 segundos en volver a su normalidad. La retención de líquido presionando sobre una de las superficies, que no es más que los edemas, o el signo de Godet, que es lo mismo. Entonces tenemos que ver si la piel está frillosa, si la piel está aumentada de volumen, si hay rubor o flogosis, que es con la coloración roja, o si está caliente, la humedad y la temperatura, si la piel está, bueno, como les dije, si está caliente, si está húmeda, o sensibilidad y lesiones, que es la ausencia de las sensaciones o disminuida, si el paciente siente el tacto, si no lo siente, si siente hormigueo, etc. La intolerancia, bueno, al calor, obviamente la persona puede sentir ardor, dolor, enrojecimiento o tener quemaduras, eso lo tienen que vigilar, ¿verdad? Igual que cuando ya empiezan a hacer las úlceras por presión, eso forma parte de la lesión de la piel, así que tiene que conservar la integridad. Y el frío, pues cuando una piel está totalmente moteada o reticulada, que es exactamente esto, y o adormecimiento de la zona de aplicación. ¿Por qué es importante? Porque esto se puede dar por cambios vasomotores, ¿verdad? Por cambios de temperatura o por cambios de temperatura y por cambios vasomotores, mayormente por eso. En el abdomen, por favor, apréndanse los cuadrantes por el amor a Cristo. Entonces, los cuadrantes es importante saberlo porque con ello podemos diagnosticar, ¿verdad?, algún tipo de inflamación, lesión, enfermedad, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos en el epigastrio, que está la parte del estómago, ¿verdad?, parte del diafragma también, y un pedacito del hígado, de la parte derecha del hígado y del páncreas, ¿está? Tenemos el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo. Abajo cuando dice vacío, no es vacío, es flanco. Por favor, anótenlo. Es flanco derecho y flanco izquierdo. Y el mesogastrio, que ahí es donde vamos a tener, pues en el mesogastrio vamos a tener el colon transverso. En el flanco derecho vamos a tener el colon ascendente y en el flanco izquierdo el colon descendente. ¿Sí? Y parte del intestino también en el mesogastrio, del yeyuno o del duodeno. Y abajo, en la fosa ilíaca derecha, vamos a tener lo que son los ovarios también, el apendicitis o el ciego, que es lo mismo, el apéndice cifoide o el ciego, parte del colon ascendente. Luego en la fosa ilíaca izquierda vamos a tener parte del colon descendente, ¿verdad? Y en el hipogastrio, pues vamos a tener la vejiga o el útero en el caso de las mujeres. ¿Está? ¿Van bien hasta ahí? En la parte posterior, superior derecha, pues vamos a tener los mismos órganos y parte de lo que es la estructura de la columna, igual que en la parte izquierda. Y en la parte inferior derecha vamos a tener el riñón derecho, que va a estar un poquito más abajo que el izquierdo, y porque el espacio que ocupa el hígado hace que tenga una simetría en cuanto al nivel del riñón, ¿está? ¿Sí entienden? Y del lado inferior izquierdo vamos a tener pues el riñón izquierdo también y parte de la estructura de la columna. Es importante porque a veces cuando la gente tiene dolor abdominal, resulta que no es dolor abdominal, sino es un cólico nefrítico. Entonces, cuando usted voltea a la persona y le da la percusión en el riñón, debería sentir dolor. ¿Está? Los tipos de dolores abdominales, bueno, yo se los puse aquí porque me pareció súper importante que ustedes lo sepan. Entonces, esto lo pongo así porque es como parte del cuadrante.
¿Está? Imagínense que estas son el hipocondrio, el hipogastrio, todo. El epigastrio, el mesogastrio, el flanco y la fosa ilíaca. Entonces, si te da en la parte superior, puede ser un cálculo biliar, úlcera estomacal o una pancreatitis. Si está en el medio, puede ser una úlcera estomacal, acidez, indigestión, pancreatitis, hernia epigástrica. Si está del lado izquierdo, es una úlcera estomacal, úlcera duodenal, cólicos biliares o pancreatitis. Si está en el flanco derecho, puede ser cálculos renales, infección urinaria, estreñimiento, hernia lumbar. Si está en el mesogastrio, puede ser pancreatitis, apendicitis temprana, úlcera estomacal, intestino delgado, inflamación del intestino delgado o una hernia umbilical. Si está en el flanco izquierdo, puede ser un cálculo renal, una enfermedad diverticular, estreñimiento, intestino inflamado, ¿verdad? Si está en la fosa ilíaca derecha, puede ser la apendicitis, estreñimiento, dolor pélvico, dolor de la ingle o hernia inguinal. Si está en el hipogastrio, es infección urinaria, apendicitis, enfermedad diverticular, intestino inflamado o dolor pélvico. Y si está del lado izquierdo, ¿verdad? La fosa ilíaca izquierda, es enfermedad diverticular, dolor pélvico, dolor de ingle o hernia inguinal. O sea, o puede ser un dolor ovárico. Aquí no lo ponen, pero puede ser eso. Una estrangulación del ovario, etc. Con esto pasamos pues al sistema respiratorio, que ustedes ya saben que se produce el paso de oxígeno del aire a la sangre, el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire, es el intercambio que se produce mediante la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los alvéolos, y la función de los pulmones se realiza un intercambio gaseoso con la sangre, y por ello los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares, como lo ven ahí. ¿Qué vamos a ver con respecto a la valoración de la respiración? Todo lo que son tipos de respiración. ¿Está? Yo ahí se los puse. Por favor, estudiense eso. Lo que sí están auneico, disneico, apneico, con ortopnea, platinea, taquipnea, bradipnea, hipernea o hipopnea. Por favor, estudiense eso porque eso forma parte de la valoración del paciente. Cuando usted recibe un paciente y le pone paciente lúcido o paciente vigil o con paciente con tendencia al sueño, con ventilación, y entonces ustedes ponen si está ventilando espontáneo al aire, si está ventilando con tal mascarilla de oxígeno, y después de colocar eso, tienen que poner si el paciente está disneico, polineico, euneico, ortopneico. ¿Sí me explico? Sí. Está. Y bueno, ahí les puse las definiciones, léansela por favor. La hipoxia, pues no es más que la disminución de oxígeno en sangre, que también se los puse, que se puede dar de dos maneras. Está la cianosis central y la cianosis periférica, ¿verdad? En la cianosis central, pues obviamente la hemoglobina está desoxigenada, la sangre está desoxigenada y se va a ver en lo que es las mucosas, o sea, nariz y boca, ¿está? Y en los ojos, en la parte de la conjuntiva. Y la cianosis periférica, que es la más común, es la que presentan los pacientes a nivel distal, ¿sí? Sobre todo cuando tienen fallas cardíacas o tienen problemas pulmonares, se evidencia ahí. Y la cardíaca mayormente se evidencia en las mucosas, ¿sí? Las dificultades de la ingesta de alimentos, eso también tienen que valorarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas mayores siempre tienen trastornos de la deglución. Y por eso hay más incidencia en lo que es las broncoaspiraciones. Y por eso hay que darle la comida sentado, y por eso es que si usted va a aspirar el paciente, posterior a eso no le dé comida. Si lo va a aspirar, no le dé comida. Se la da después si quiere, pero antes no, porque eso activa el reflejo nauseoso y puede ser que el paciente vomite y como usted lo está aspirando, broncoaspire. ¿Está? Entonces, bueno, presenta dificultad para controlar las secreciones orales o la salivación. Eso pasa mucho en las personas mayores. Ausencia de la debilidad en tos voluntaria. Eso también pasa mucho en las personas mayores, que son personas que logran toser pero no logran expectorar. Y obviamente no saben qué hacer con el moco que tienen en la boca, y entonces cuando intentan tragarlo se desesperan tanto que se les va por donde no es y broncoaspiran. Cambios en la calidad de la voz, ronqueras, afonía, eso es cuando hay problemas pues de la tráquea o de la faringe. Hay inflamación, por eso es importante saber. Carraspera frecuente, ¿verdad? Higiene oral pobre, cuando hay una mala higiene dentro de la cavidad oral. Las temperaturas elevadas, cuando nosotros tenemos la temperatura elevada, ¿verdad? Tenemos fiebre, normalmente se resecan las mucosas y esto pues
hace que tú no tengas apetito y obviamente se hace un trastorno del gluten. Cambio de los patrones de alimentación, cuando la comida obviamente ya no es la que te gusta o tienes algún tipo de enfermedad que hace que cambie los sabores de los alimentos. Infecciones respiratorias del tracto bajo frecuentemente, ¿verdad? La lentitud al iniciar la deglución, el retraso de la deglución. Muchas veces hay degluciones para solo un trago, colocar la comida en los carrillos, la regurgitación oral y nasal, demasiado tiempo empleado para comer o la tos y estornudo durante la comida. Eso te predispone pues a que el paciente se ahogue. ¿Qué vamos también a revisar? Pues la parte hemodinámica o la parte cardíaca, ¿verdad? ¿Qué vamos a valorar ahí? Pues vamos a valorar el pulso y la presión arterial. Por favor, apréndanse los tipos de pulso, o de frecuencia cardíaca. Lo que es la taquicardia, la bradicardia, arritmia. No importa si no saben si es una arritmia auricular, ventricular, lo que sea, pero con que sepan que es una arritmia cardíaca o que sepan que es una taquicardia y que es una bradicardia es suficiente. ¿Sí? No quiero que en el examen me vayan a poner, es que tiene el pulso acelerado, es que tiene el pulso disminuido, porque de verdad les voy a poner 0. Eso tiene un nombre, estúdienselo. ¿Sí? Bueno, me quedan 3 minutos capaz y se corta la... Y ya vamos a terminar. Bueno, la hipertensión arterial o la hipotensión arterial. Obviamente, esos son dos enfermedades. La hipertensión es cuando hay aumento o elevación de las cifras normales de la presión arterial y la hipotensión arterial es obviamente cuando hay disminución, pues, de la presión arterial. Cuando el paciente está normal, nosotros lo llamamos normotenso. Entonces, pues, puede ser que pongas en la valoración, se controla el paciente, está normotenso o controles normales. ¿Sí? Si lo quieres englobar todo. O el paciente tiene una hipertensión arterial de y pones la cifra. O tiene una hipotensión arterial de y pones la cifra. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando y están anotando? Sí, profe. Sí. Bueno, el llenado capilar es importante. ¿Por qué? Porque así vamos a saber si el paciente, pues la parte vascular le funciona. Eso tiene que ser menor a 3 segundos. O sea, eso es apretando el dedo y de una vez debería de colocarse rojo. Si tarda mucho es porque ese señor tiene cambios vasculares y hay que saber por qué. Y el signo de Godet o el de Foea es como el que tienen en la parte inferior, que es cuando nosotros vemos ese miembro inflamado, ¿verdad? O con edema, y cuando hacemos la presión, pues se queda deprimida la piel. ¿Está? La diuresis, pues obviamente no es más que la cantidad de orina que excretamos todos nosotros en 24 horas. Y que obviamente debemos saber que un adulto promedio pues, puede eliminar de 1000 a 1500 de orina en 24 horas, según la frecuencia y según si tiene diuréticos o no. ¿Está? Normalmente la orina tiene que ser transparente y de color ámbar claro o amarillo claro, con olor característico suave de orina, ¿sí? Y que la diuresis parcial tiene que ser de 6 a 12 horas. ¿Qué vamos a valorar en el sistema urinario? Bueno, el patrón de emisión de la persona, que es la frecuencia, el estado mental del paciente, ¿verdad? Porque obviamente si usted le pregunta si orinó, él no te va a decir con sinceridad si lo hizo o no. Si tiene pañal es mucho más fácil saber si orinó durante la guardia o no. Si tiene problemas de movilidad, si tiene problemas de coordinación manual, si tiene alteración del patrón del sueño. En la historia de enfermería, pues aparecerá el patrón de eliminación normal o la frecuencia y el aspecto de la orina. Eso tiene que colocarlo. Si usted va a valorar la orina, ya se me va a colgar esto, así que por favor, tenga atenta. Si el paciente orina, usted tiene que poner si están normocolúricas, si están hipercolúricas, ¿verdad? O si tiene sedimentos en la sonda vesical, si la llegan a ver, o si está hematúrica, que es totalmente, o si tiene una piuria, que es compus. ¿Está? Y eso lo tienen que colocar, porque, y si tiene el olor fuerte o desagradable, si está muy, con olor desagradable o olor así como a orina de 3 días, eso lo tienen que colocar, ¿sí? ¿Y pero qué ponemos? ¿Olor desagradable? Sí, o olor fuerte. Ah. Porque eso quiere decir que el paciente